queriéndote conocer más, Señor, sinceramente en este día. Habla a nuestro corazón, como siempre lo haces a través de tu palabra. Hacemos esta petición humilde delante de ti en este día. Gracias por traernos con cuerdas de amor a tu casa. Oramos esto en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén. ¿Qué tal que le damos un aplauso fuerte a nuestro buen Dios por traernos a su casa en este día, en esta oportunidad, para estar juntos, reunidos en su nombre y aprender de su palabra, la porción que Él tiene para nosotros? La semana pasada hablamos de 3 razones por las cuales este es un día glorioso, celebrando, recordando la muerte, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y celebrando su resurrección. Y qué precioso fue ese fin de semana pasado. Vimos de las 3 razones solo la primera, que es Jesús nos reunió con Dios. Hoy vamos a estar en la segunda, que es Jesús nos dio el poder para amar y servir a los demás. Por eso también el día en que el Señor Jesús resucitó es un día glorioso. Y varios de nosotros todavía tenemos la camiseta de la semana pasada, no nos la quitamos toda la semana, ni nos bañamos. No, sí nos bañamos y sí nos la quitamos y nos la volvimos a poner el día de hoy muchos de nosotros, porque este también es un día glorioso. Feliz día de resurrección. Se los digo porque es domingo. Y la iglesia, esa iglesia cristiana que comienza en Hechos capítulo 2, decidió celebrar sus reuniones generales en domingo, en lo que para ellos era el primer día de la semana, precisamente porque Jesús resucitó en ese día, en el día domingo. Glorioso día, el Hijo de Dios ha resucitado, y claro que sí, que es glorioso ese día. También el día de hoy es glorioso, también el día de hoy podemos decirnos lo mismo. Gloria a Dios, glorioso día, el Hijo de Dios ha resucitado. El apóstol Juan decía, y les recordaba la semana pasada en Juan capítulo 1, verso 14, que aquel verbo, hablando de Jesús, ahora se los doy el verso completito, lo van a ver en las pantallas, aquel verbo Jesús, hablando del verbo de vida, la palabra de vida, la palabra viva. Jesús fue hecho carne, como tú y como yo, y habitó entre nosotros y vimos, dice Juan, su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Unigénito significa el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Sabemos muchos que todos los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre, dice Juan 1:12, se nos ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Hijo, el unigénito, es Jesús. Y a través de este Hijo es que tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios también al recibirle. Dice Juan 1:12. Quiero completar un poquito esto. Juan 1:14 dice, ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice Juan. Pero ¿qué decimos tú y yo el día de hoy? Los que estamos en Cristo, tú y yo, la semana pasada vimos básicamente esta figura, esta imagen donde les comentaba que el hombre está de un lado y Dios del otro. Y hay una separación que ha habido desde el principio por nuestro pecado, que nos ha separado de Dios. Pero gracias a Dios, a través de Jesús su Hijo, Él nos reunió, lo aprendimos la semana pasada, y vemos cómo la cruz de Cristo nos une con el Padre, y ahora podemos cruzar a través de ese puente que es Jesús mismo, su obra en la cruz, y podemos ser los que estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo, los que ya hemos cruzado a través del sacrificio del Señor Jesús al otro lado, los que estamos en Cristo, también podemos decir el día de hoy que vemos su gloria. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús que vive en nuestro corazón. Porque vemos lo que dice Efesios capítulo 2 verso 5, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él, Dios, nos dio vida juntamente con Él. La semana pasada tuvimos días gloriosos, como ya estábamos recordando, de mucho movimiento, colores, texturas, estilos musicales. Tuvimos como 2,000 personas en estos servicios entre Resurrección y de Viernes Santo. Y gracias a Dios por esta respuesta a lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros aquí en Casa de Luz. 3 razones por las cuales hoy es un día glorioso. La semana pasada dijimos, Jesús nos reunió con Dios a través de su vida, una vida ejemplar, siendo Dios y al mismo tiempo 100% hombre, como tú y como yo. Nos enseñó a través de su vida que sí se puede respetar a Dios. Y llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a una cruz sin mancha. Y era necesario que así sea, y nos enseñó con su ejemplo a vivir una vida así, delante de Dios Padre. Su muerte, su resurrección,
a través de esto que aprendimos la semana pasada, el ser humano el día de hoy puede tener una buena, saludable y libre relación con Dios a través de Jesús, solo a través de Jesús. Estuvimos por varios textos del libro de Romanos, y si pudiéramos dibujar todavía esto en nuestra mente, el hombre de este lado, Dios de este lado, la cruz de Cristo al centro, formando este puente que nos reúne nuevamente con Dios. Sobre esa base podríamos ver a Romanos y estos 5 textos de la palabra que estudiamos la semana pasada. Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 8:11, Romanos 10 del 9 al 11. Lo vimos la semana pasada, todo para probar de que Dios, a través de Jesús y su sacrificio en la cruz y su resurrección, nos reúne con Él. El día de hoy hablaremos de Jesús nos dio el poder para amar y servir a los demás. Y es que estando ahora en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, morando en y sobre la vida del creyente, podemos amar y servir a los demás como Dios quiere. Durante este tiempo también continuaré mencionando algunos versos de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hago? Porque la palabra de Dios dice ella misma lo siguiente en Hebreos capítulo 4, verso 12, a ver si hasta lo podemos memorizar, porque es muy importante entender esto. Porque la palabra de Dios, esta palabra, no es solo tinta sobre papel, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y quiero aprovechar que hace 2 semanas, 2 viernes atrás, estrenamos una espada de 2 filos. A ver, y aquí está, se las vuelvo a presentar. Pastor Fabián la usó para esta representación teatral. Cuando los creyentes leemos palabra de Dios como esta, nos damos cuenta de que está hablando de una espada parecida a esta, que tiene filo por acá y filo por acá, no hay de dónde agarrarlo sin dañarte, sin cortarte. Así es la espada de la palabra de Dios. Y hay un par de palabras que se usan en el original para describir el efecto de esta palabra. Una se llama logos y la otra rema. El logos tiene que ver con principios de la palabra de Dios que aplican a todos. Y cuando uno abre la escritura y las lee, por ejemplo, en nuestro tiempo de oración el día de hoy, esa palabra aplica a todos. Ese es el logos de Dios siendo expuesto. Es como desenvainar la espada y sacarla y mostrarla y permitir que ella haga su función. El rema de Dios tiene que ver con otro elemento que no es como no es pequeñito, es como una daga, es como un cuchillito pequeñito. El rema de Dios tiene que ver con el tema que Dios quiere lidiar contigo directamente. Si bien es cierto, principios aplican a todos, hay algunos temas que van directo a tu corazón y que es entre tú y el Señor, y así Dios nos habla cada vez que abrimos su palabra, cada vez que nos exponemos tú y yo a ella, como el día de hoy. Así que permítanme guardar esto, ya me estoy poniendo nervioso aquí. Mejor lo apunto para acá, bro. Ok. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Hasta la de las samuráis, ¿no? Se quedan pequeña al filo de la espada de Dios, que es su palabra. Y esta tiene la característica de que, dice el verso, penetra hasta partir el alma. Tu carácter, ¿quién eres tú? Lo parte. Y el espíritu también, lo que te conecta, lo que nos conecta con Dios, lo parte. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Penetra, parte las coyunturas y los tuétanos, así como para que lo sintamos en nuestro cuerpo, y discierne los pensamientos de tu mente, las intenciones de tu corazón, conectado. Esa es la maravillosa palabra de Dios, a la cual hoy nos estamos exponiendo, y por eso es que nos encanta abrir la palabra de Dios. 3 razones. Jesús nos reunió con Dios la semana pasada. Jesús nos da el día de hoy el poder para amar y servir a los demás, gracias a ese día glorioso que Jesús resucitó. Comenzando, tomen nota, desde nuestra casa y de allí a los demás. Hechos capítulo 1, verso 8 dice el Señor Jesús que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una promesa que hizo el Señor Jesús resucitado a aquellos discípulos, seguidores de Él, obedientes. Y les dice a ellos, y nos dice a ti y a mí, que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo.
¿Recibiréis qué tipo de poder? Por cierto, la venida del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, lo que ocurre allí es que es un sometimiento del creyente hacia la voluntad de Dios. Y entonces Dios usa tu vida para su gloria. ¿Ok? Recibiréis este poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué necesitamos tú y yo poder? Algunos quieren poderes espectaculares, ¿verdad? Que dejen a los demás, que nos dejen a los demás con la boca abierta. Por ejemplo, no faltará alguien que dice, bueno, yo quiero poder para resucitar muertos, ¿no? Y de ese poder tal vez está hablando la Escritura, no necesariamente. Pero ese poder, bueno, no me impresiona tanto. Por cierto, les voy a hablar un poquito de lo que venía a mi mente, a mi corazón cuando veía esto de lo que a veces la gente quiere, ¿no? Poder para resucitar a otras personas entre los muertos. Y yo digo, si a mí me pasara algo en los próximos minutos y mi vida termina y se fulmina, por favor no oren para que resucite. ¿Ok? Se los pido así. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo Jesús, a través de su muerte y su resurrección, nos da la confianza de vida eterna, de que vamos al cielo gracias a Jesús y solo a través de Jesús podemos esto. Entonces, como yo ya sé a dónde voy, si algo me sucediera en los próximos minutos, no oren para que resucite, porque si Dios les escucha y yo vuelvo a la vida, al primero que vea le pego un golpe. Porque digo, ¿cómo me van a traer el mismo cielo si ya estoy ahí? Déjeme tranquilo. ¿Okay? La próxima semana vamos a ir platicando de este tema para que tengamos la convicción de que si algo nos ocurriera, vamos directito al cielo, a la vida eterna prometida que Dios nos ha dado a través de Cristo. Ese es el tercer punto para la otra semana. Pero ¿de qué poder estamos hablando aquí? Estamos hablando de poder para amar y servir a los demás. Así de sencillo. Poder para hablarles a los demás de Jesús, poder para ayudar a los demás al ver sus necesidades, ya sea personas localmente o internacionalmente, a donde sea que Dios nos permita servir. Y lo hemos estado haciendo en estas semanas de celebración de esperanza. Poder para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios operando, ya sea su espada o el cuchillito quirúrgico, como le digo yo, operando en nuestro corazón para que podamos amar y servir a los demás. Ser testigos, ¿qué significa? Demostrar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que somos los del camino, como hemos estado aprendiendo en Hechos capítulo 19, los del camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6, que todos sepan que somos cristianos, seguidores de Jesús, los del camino, a todo lugar a donde Dios nos lleve. De eso se trata. Y que lo vamos a hacer desde nuestra casa. Cuando habla acerca de Judea, Samaria, está empezando desde la ciudad donde vives. Y de ahí a nuestras ciudades vecinas y hasta lo último de la tierra, dice este verso 8. El cristiano en Cristo, habiendo cruzado este puente, tiene un trabajo especial. Al estar del otro lado, al estar en comunión con el Señor, tiene lo que se llama un cristianismo bíblico, le llama el estar en Cristo, nos da un trabajo especial. ¿Qué pasa cuando estamos de aquel otro lado? Cuando ya tenemos esta comunión con Dios a través de Jesús, ¿qué sucede? Bueno, empieza un proceso de transformación de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Se empieza a notar quiénes somos, qué es lo que Dios está haciendo aquí en nuestro interior y lo demostramos hacia afuera, no de afuera hacia adentro. A algunos les preocupa más la imagen y demostrar cosas que no son. No, la vida cristiana se caracteriza porque el cambio comienza de adentro y se ve afuera. Tu vocabulario, como en mi caso, empieza a cambiar. Me acuerdo cuando comencé mi vida cristiana, ya varios saben mi historia, llegué a una iglesia y me quedé prácticamente mudo, porque no, de cada 10 palabras que hablaba, 7 eran maldición, malas palabras. Entonces yo decía, en esta iglesia nadie habla malas palabras. Entonces me quedaba mudo porque no sabía cómo hablar sin insultar, ¿no? Llegando a Chicago, no sabía inglés, pero aprendí malas palabras en inglés. Fue mi primer inglés que aprendí. No me pidan que les enseñe inglés, porque el asunto es que estando en las calles, entre las pandillas aquí y allá, uno dice, bueno, pues este es el lenguaje que se usa aquí para defenderse, y pues de pronto nos encontramos cruzando este puente en el Señor, nos encontramos en Cristo y le decimos, papá, Dios, ayúdame, cambia mi vocabulario. Y Dios, gracias a Dios,
esa basura que tenía yo, hablando de mi persona, Dios la fue sacando y poniendo su palabra en mi mente y en mi corazón. Entonces ya empezamos a hablar mejor, ¿no? Dios hace, cuando estamos en Él, empieza a hacer un cambio de adentro hacia afuera que se va notando. Hay algo dentro de ti que empieza a moldear cada día más y más el carácter de una persona. Esa persona es Jesús. Eso nos ocurre cuando estamos en Cristo, cuando hemos cruzado del otro lado. Este es el Espíritu Santo, es el poder que Dios nos da a través de la obra de Cristo. Un ejemplo precioso, Pablo, el ex perseguidor de la iglesia, que también consentía en la muerte de los primeros cristianos, perseguidor de la iglesia por experiencia, por excelencia y por experiencia. El camino a Damasco tuvo una conversión a Jesús y de perseguidor se convierte en perseguido, pues este hombre llegó en vida, así como tú y como yo el día de hoy, a decir estas palabras en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Imagínense el poder del Señor para convertirnos y cambiarnos de adentro hacia afuera, que esta persona de perseguidor se convierte en perseguido. De alguien que no seguía a Jesús, ahora es un seguidor de Jesús y dice, pues ¿saben qué? Así vivo como ustedes. Realmente estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué palabras podemos decirlo? Que hemos cruzado ese puente al otro lado, los que estamos del lado del Señor. La Escritura también enseña en una carta que también escribe Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por él, en Corintios, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno, cualquiera que sea, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y muchos de nosotros hemos necesitado esa transformación, ese cambio, donde las cosas viejas pasen, todas sean hechas nuevas. La clave es estar en Cristo, ser una nueva criatura, estando del otro lado, del lado de Dios. Las cosas viejas entonces pasan, todas son nuevas. De pronto vives una vida donde puedes decir, así como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de pronto, y ahora sí viene este segundo punto. Estando en Cristo, Dios quiere que ames y sirvas a los demás para llevarlos a Cristo, para que conozcan a Cristo, de Cristo, lo bueno que es vivir una vida en Cristo. Y para los estudiosos de la Biblia, por favor tomen nota de esto que les voy a decir. A esto se le llama también cumplir con una función sacerdotal o el sacerdocio universal del creyente. Sacerdote, ¿qué significa? Significa ser hacedor de puentes. Un llamado para ti y para mí, para todo creyente de Jesús, seguidor de Cristo, cristiano, es ser hacedor de puentes. Ya no entre Dios y el hombre, ese ya lo hizo Jesús. Estamos hablando de otro puente. Ya estando en Cristo, ya no hablamos de este puente entre tú y Dios. Ese ya lo cruzaste con su ayuda. El segundo puente es entre nosotros. Entre tú y yo son nuestras relaciones de amistad, de hermandad, que tú y yo podemos tener, que disfrutamos el día de hoy, amando y sirviendo a los demás, comenzando desde nuestra casa. Algún día, como Cristo mismo, como Jesús mismo, recordaremos delante de nuestro Padre Celestial lo que hicimos con nuestras relaciones en esta vida. Algún día. Y para muestra, les voy a leer unos versos de Juan capítulo 17, lo tengo aquí abierto. He titulado a Juan 17, el reporte celestial de Jesús al Padre. Y ustedes, por favor, lo leen en casa. Yo nada más voy a mencionar unos 3-4 versos para que ustedes ya en casa lo completen al lado de un tecito, de un cafecito, ¿verdad? En su devocional, buscando al Señor. Vean este reporte celestial que hace el Señor Jesús acerca de sus relaciones, las relaciones que Dios Padre le permitió tener en esta vida. Dice el verso 6 del capítulo 17, Jesús le dice al Padre en oración, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dios nos ha dado también a ti y a mí relaciones
con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aún con nuestros enemigos. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Dios Padre algún día? Tal vez algo parecido a lo que dice el Señor. Les he compartido tu palabra. Los que tú me diste, les he compartido tu palabra y la han guardado. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. En otras palabras, ¿qué es lo que dicen nuestras relaciones de nosotros mismos? ¿Verdad? Nuestros amigos, nuestros familiares, ¿qué dicen de nosotros? ¿Será que dicen, mira qué buena persona, mira qué tiene o qué no tiene, ¿verdad? Oh, le costó mucho esfuerzo. O dirán más bien, wow, todo lo que tienes por ese Dios a quien él o ella busca. La forma de portarse tiene que ver con una relación que esta persona tiene con Dios. La forma de administrar sus recursos tiene que ver con cómo Dios le ha enseñado a esa persona a hacerlo. Wow, que esas sean las palabras, porque dicen el Señor Jesús en su reporte celestial, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, verso 8, se las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que Dios nos ayude a que cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos cómo Dios nos habla a través de leer su palabra, que nosotros podamos compartir esas palabras a los demás y que esas palabras convenzan a los demás, así como Jesús lo está reportando aquí, de que Dios es real, que su palabra es real, que su palabra transforma nuestra vida y que ha enviado lo más preciado de Él, que es a Jesús, ¿verdad? Lo celebramos en Semana Santa la semana pasada y lo podemos seguir celebrando. Y han creído, dice, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Paso un último verso, el verso 20. Ustedes leen el resto en la casa. Mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, Jesús dice, no ruego solamente por los que me has dado, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Estaba pensando Dios en ti y en mí y en estos últimos 2000 años, en que las personas han rendido sus vidas a Dios a través de Jesús por haber leído la palabra de ellos. Estoy leyéndoles Juan. Juan era uno de los discípulos. En otras palabras, no ruego solamente por estos, dentro de estos estaba Juan, el que escribe este libro, sino también por los que han de creer en mí, por los que están allá en Casa de Luz, 2000 años después, allá en Chicago, que al escuchar esta palabra van a creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de alguien como Juan, ¿no? Por la palabra que tenemos aquí escrita, nuestra fe va a ser fortalecida como lo está haciendo el día de hoy. En otras palabras, este reporte celestial, esta oración que hizo Jesús, se está cumpliendo el día de hoy en medio nuestro. Nuestra fe es fortalecida por la palabra de ellos que estuvieron con Jesús también. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Y de pronto, algún día nos vamos a encontrar dándole cuentas a nuestro Padre de nuestras relaciones en esta vida. Y de pronto, estando en Cristo, nos empieza a interesar este tema de amar y servir a los demás bajo el liderazgo de Jesús. Nos interesa mejorar las relaciones que tenemos. Mientras el divorcio sigue creciendo, la vida es acerca de uno más que de los demás. El egoísmo, el yoísmo sigue aumentando. Las relaciones entre los familiares, los amigos, los vecinos y los enemigos se enfrían y se hacen cada vez más distantes. Cuando vienes a ser un seguidor de Jesús, cuando pasas al otro lado, cuando estás en Cristo, viene el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos a recordarte, a recordarme, a recordarnos que necesitamos mejorar nuestras relaciones. De pronto no quieres que hayan más separaciones, pides perdón, amas, sirves, creas puentes relacionales en su nombre. Observemos algunas imágenes, ahorita van a aparecer en la pantalla, de distanciamientos que se producen entre los seres humanos el día de hoy. Prestemos atención, apreciemos cómo las distancias entre nosotros se pueden crear fácilmente. Por ejemplo, aquí unos padres que están peleando, ¿verdad? Y una hija que está no queriendo escuchar. Y esta foto se repite el día de hoy.
los papás discutiendo y los hijos no queriendo escuchar, pero escuchándolo todo, los hijos escuchan todo. Acá una joven, igual, escuchando a los hijos. Lo que me pregunto yo es por qué el hombre siempre anda apuntando, ¿no? En las fotos. ¿Así seremos? ¿Apuntamos? Aquí vemos a jovencitos, quién sabe en qué problema estén, y acá los papás no entendiendo la situación, reaccionando. Siguiente foto, por favor. Las guerras que hay entre nosotros, los seres humanos. Ahora hagámonos algunas preguntas después de ver estas imágenes y después de haber recreado algunas imágenes en nuestra mente, en nuestro corazón. Tal vez el día de hoy has venido a este lugar y aunque has venido acompañado, sabes que hay una gran distancia. Pero te hago unas preguntas con respecto a esas imágenes que hemos visto y a las que han venido a tu mente y a tu corazón. Hagámonos algunas preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de que esta relación entre la pareja que vimos ahí en las fotos, entre estas parejas, mejore? Esas parejas que están discutiendo, ¿cuál es la posibilidad de que mejore? ¿De qué lado decidirán los hijos estar? ¿El hijo, la hija estar? Esa es una decisión muy injusta que muchos hijos tienen que tomar. Los hijos no han sido diseñados para decidir si amar más a un papá o a una mamá. Sin embargo, ocurre el día de hoy. ¿De qué lado va a estar esa hija que se tapa los oídos? ¿De qué lado estará? Tendrá que tomar una decisión que es injusta. ¿Cuándo y cómo se van a resolver las relaciones entre los padres y los hijos adolescentes? ¿Y qué tal cuando lleguemos a nuestra vejez? ¿Será que el hijo o la hija serán nuestros mejores amigos? ¿Serán los mejores amigos del papá o de la mamá en nuestra vejez? ¿O que incluso lleguen al último día de sus vidas con su hijo o hija al lado de su cama? ¿Cuán grande es la hostilidad en la relación del hombre con una mujer que piensan que la única solución es el divorcio? ¿Qué tan grande es la distancia entre ellos? ¿Qué tan difícil será para la mujer y el hombre cruzar esa distancia, esa separación? Mientras estamos aquí, hay gente y relaciones que cada vez se alejan más y más. La distancia se hace más grande y más profunda, las heridas se hacen más profundas. Hay guerras entre los seres humanos. Lo ha habido a través de la historia, entre nosotros mismos. El efecto racial, cultural, religioso, los colores, el odio por no tener el mismo color, por no ser del mismo color, partido político. Vemos las estadísticas de divorcios que están a la orden del día. Vivir juntos en vez de casarse delante de Dios sigue aumentando. En 1960, un 75% de las parejas querían casarse delante de Dios. El día de hoy solo un 49% quieren hacer este paso. Vivimos como parte de una cultura donde se permite y se puede vivir en la misma casa y al mismo tiempo estar completamente separados. ¿Te ha pasado? ¿Lo hemos visto? ¿Nos está pasando? ¿Lo estamos viviendo? No les estoy diciendo algo nuevo, simplemente recordándoles que tenemos un problema en nuestra sociedad, en nuestro mundo, donde quiera que vayamos. ¿Cuándo terminará todo esto? Y no quiero irme muy lejos. Entre nosotros los hispanos nos hemos discriminado, nos hemos menospreciado muchas veces por el lugar de donde somos, de donde venimos, o el estado social en el que vivimos. ¿Hasta cuándo el ser humano va a hacer diferencia? Continuará siendo distinción de personas, haciendo más grandes las distancias. Mi familia y yo tenemos una membresía con el Museo del Holocausto, y no es que sea un museo así muy agradable de ir a ver, pero cada vez que vamos nos recuerdan las imágenes, lo lejos que el hombre puede llegar cuando está lejos de Dios. Cómo nuestras grandes diferencias creadas por nosotros mismos pueden llegar a causar nuestra propia ruina. La pregunta es: ¿cuándo terminará este sistema de valores impuesto por el mundo? Por un mundo caído que le ha dado la espalda a Dios, dominado por este sistema de valores confusos, un mundo confundido. ¿Cuándo terminará? Te quiero proponer que esto terminará y termina el día en que la iglesia de Jesucristo, tú y yo,
guiados por el Espíritu Santo y el sistema de valores del reino de Jesús, continúe amando y sirviendo, haciendo puentes en la sociedad, comenzando desde nuestra casa. Repito, termina el día en que la iglesia de Jesús, guiada por el Espíritu Santo y el sistema de valores del reino de Jesús, continúe amando y sirviendo, haciendo puentes en la sociedad, comenzando desde nuestra casa. Y aquí viene un principio que es para todos, especialmente para los que estamos en una posición de servicio a los demás, de liderazgo. Primera de Timoteo 3:5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este principio precioso nos dice que todo comienza desde nuestra casa. Tu casa, mi casa. Y en nuestro contexto termina aquí en Casa de Luz. En otras palabras, comienza en nuestra casa y termina en la iglesia. La buena noticia, queridos amigos, es que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos tiene el poder para convertirnos a ti y a mí en hacedores de puentes, para amar y servir mejor a los demás. Romanos 8:11 lo vimos la semana pasada, se los recuerdo aquí mismo. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El mismo poder, esa es la buena noticia, que resucitó a Jesús de entre los muertos, tiene poder para convertirnos a ti y a mí en hacedores de puentes, para amar y servir mejor a los demás. ¿Cuántos lo creemos? Lo creo firmemente también. Esto es mucho mejor que alimentar el odio y la distancia entre las relaciones. Dios está trabajando en estos momentos para volvernos a ti y a mí como hacedores de puentes, para amar y servir mejor a los demás, una relación a la vez y en su tiempo, una mano extendida a la vez y en su tiempo, un sincero lo lamento mucho, un lo siento mucho a la vez, un ¿qué puedo hacer para que me perdones? Un no puedo continuar la vida sin tener una buena relación contigo a la vez. ¿Y qué tal un vamos a la iglesia? Vamos con regularidad. Ahí enseñan cosas buenas. ¿Qué tal un vamos a un grupo de hogar? No lo hemos intentado. Dicen que hay gente de confianza con quienes podemos abrir nuestro corazón y ser familia. ¿Qué tal sé que nuestra relación se ha enfriado, pero vamos a esta clase de paz matrimonial? De repente hay algo que Dios nos quiere decir en esa clase que dan allá en la iglesia. ¿Qué tal vamos a la clase esta nueva de reconstruir, que habla acerca de las pérdidas que todos hemos experimentado, cómo lidiar con ellas, con la ayuda de Dios? ¿Qué tal que vamos a las clases de paz financiera, reconociendo que muchos de nuestros matrimonios se destruyen, nuestras familias, por una mala administración de las finanzas? Y allá en la iglesia hablan acerca de cómo Dios quiere que las manejemos. ¿Qué tal fortalezcamos nuestra fe cristiana con las clases de discipulado, comenzando con aquella que dicen ¿y ahora qué? Libro 2 y 3. ¿Qué tal que vamos a la iglesia, aunque no lo hacemos con regularidad? Y hemos escuchado que por ahí vienen unos invitados especiales, quién sabe dónde vienen, pero se llaman Hugo y Tati Martínez y vienen a hablar de un tema muy delicado y muy importante que ha afectado a nuestra sociedad: cómo prevenir el abuso. Y al día siguiente van a hablar a los matrimonios acerca de cómo crear un matrimonio indestructible con la ayuda de Dios. Y ese mismo fin de semana, para el Día de las Madres, Tati va a estar abriendo su corazón como mamá también, compartiendo su palabra. ¿Qué tal que hacemos esto? Dios quiere comenzar, quiere continuar transformando nuestras vidas de adentro hacia afuera, comenzando de nuestra casa,
Él quiere matrimonios, familias saludables. ¿Qué tal que escuchamos su voz y hacemos caso? Amigos, todo esto toma mucha valentía y enorme coraje. No es fácil, pero Dios te ayudará a hacerlo. Para el ser humano sin Dios, le es mejor y más fácil hablar mal de la otra persona a sus espaldas y hacer así la separación más grande. Si el ser humano fuera dejado solo a resolver estas cosas, solo haría más grande la separación. La crítica destructiva, dañina, venenosa, cancerígena, haría la otra persona o grupo de personas cada vez más distante la relación. Se profundiza el problema, se hace cada vez más grande, se alarga la distancia, no hay esperanza. ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado? ¿Lo hemos visto? ¿Lo estamos viviendo? Sin embargo, el día de hoy hay personas que con mucha valentía y enorme coraje pueden hacer la diferencia por el poder que mora, que habita en ellos. Al haber cruzado en Cristo primeramente el puente de nuestra relación para con Dios, teniendo una buena, saludable y libre relación con Dios, Él nos hace hacedores de puentes para amar y servir mejor. Creo también, abriéndoles mi corazón, que a veces equivocadamente vemos a algunas personas como nuestros héroes, personas o personajes. Por cierto, ya salió la película Avengers Endgame. No me digan cómo termina si la fueron a ver, porque la voy a ir a ver todavía. Pero sigo pensando que algunos vemos equivocadamente a algunas personas o personajes como nuestros héroes. Somos sus fans, los tenemos en alta estima, los tenemos en pósters en las paredes, vamos a sus conciertos, compramos su música o lo que nos vendan. O vemos a los dueños de grandes corporaciones como héroes, o vemos a las personas más ricas, poderosas y sus enormes casas como héroes. Abriéndoles mi corazón, para mí los verdaderos héroes en esta vida son los que aman y sirven a los demás, comenzando desde su casa. Son hacedores de puentes. Antes de que la relación se destruya por completo, la separación sea más grande, van corriendo a hacer puentes, a reparar lo que se ha destruido. Verdaderos héroes son los que después de sufrir algún agravio, algún daño, algún desengaño, hacen una oración sincera al Padre por ayuda, por fortaleza, por dirección, y en su nombre van a reconstruir esa relación. Esto no es algo que los seres humanos hacen fácilmente, en sus propias fuerzas, queridos amigos, no. Puedes tratar, pero te vas a frustrar. Necesitas primero cruzar el puente de separación entre tú y Dios, que es Cristo, no en tus fuerzas. Y así Jesús mismo te va a dar el poder para amar y servir a los demás. En Cristo y solo en Cristo lo podrás hacer. Si mora el poder que resucitó a Jesús en tu vida, puedes orar y esperar ser fortalecido por Dios para hacer su voluntad. Les sigo abriendo mi corazón. Hay dolor y al mismo tiempo esperanza. Por esto que les estoy compartiendo. Esperanza de que Dios sea transformando nuestras vidas y nuestros matrimonios, nuestros hogares. Pero les abro mi corazón en otra perspectiva también. Perdón por mis amigos que no están aquí presentes en estos momentos, que nos ven por ahí en línea. ¿Saben quiénes son? Mis héroes, la mayoría de ellos, están aquí. Estoy rodeado de héroes. Comenzando por mi Cristo, quien prometió estar donde dos o más nos reunimos en su nombre. Cristo está aquí. Él es el héroe de héroes. Él es nuestro mejor ejemplo. Y les digo que estoy rodeado de héroes porque mis héroes hacen de Dios su prioridad. Su fe me inspira a seguir adelante. Conozco muchas de sus historias y me inspiran, me animan en mi caminar de fe. Muchos hacen más ligera mi carga, son mis amigos. No son perfectos, pero sí están siendo perfeccionados por Cristo. Ustedes son mis héroes, han estado allí.
En mis momentos difíciles son de ejemplo para mí. No necesito dar nombres, ustedes saben quiénes son. Y de corazón, gracias. Gracias, amigos. Ahora, en vez de hablar teóricamente, y ya estamos a punto de terminar, ¿qué tal que hacemos una oración? ¿Qué tal que ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿Qué tal que oramos? Que hablamos con Dios, eso significa orar. Juntos ahora mismo. Brian y la banda pueden pasar. Y pedimos a nuestro Padre Celestial que su poder, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos ayude y nos acompañe y nos guíe. Y antes de hacer esta oración, quiero animarte a que pienses en alguna persona de la cual estás lejos. Tal vez está aquí esa persona. Tal vez está a tu lado. Tal vez no está aquí, tal vez está afuera. Tal vez está lejos físicamente también. Piensa en esa persona. En esa persona que cuando piensas en ella tú dices, esto no se resolverá entre nosotros. Piensa en esa persona mientras hacemos esta oración. Ahora te pido que pienses en alguna otra persona que también dices, esto no tiene solución, nuestra distancia no se va a resolver. Tenlos en la mente y en el corazón en estos momentos que haré esta oración. Le diremos a Dios, Dios, necesito ayuda de parte tuya para amar y servir mejor a estas personas, para ser un hacedor de puentes. ¿Qué tal? ¿Lo hacemos? ¿Hacemos esta oración? Cerremos nuestros ojos. Señor, Padre nuestro, necesitamos milagros en este día, milagros de resurrección, milagros en nuestros matrimonios, en las relaciones que nos has confiado, con familiares, con amigos, con vecinos y aún con nuestros enemigos, por los problemas que tenemos en el trabajo, en la escuela, en la casa. Señor, nuestra mente nos pide muchas veces hacer la distancia más grande, Señor. Creo que la otra persona es la que debe pedir perdón, que la otra persona tiene toda la culpa. Señor, queremos tu poder sobrenatural en esta hora. Si nuestro corazón necesita ser cambiado, por favor, opera ese milagro en nuestro corazón en esta hora. Transfórmanos. Haz el milagro en nosotros primero. Derrama de tu poder en nuestras vidas. Y si ya hemos tratado de extender nuestra mano y el otro lado no la acepta, trabaja en sus vidas, Señor, en esta hora. Trabaja en su corazón. Señor, que seamos conocidos como los que amamos y servimos, los que edificamos puentes. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Me encanta hacer este tipo de oraciones. La Biblia nos dice en Mateo 7, versos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Algunas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque no oramos, así de sencillo. Les comparto mis versos del día. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Me encanta la palabra de Dios que trae fortaleza a mi fe, que me dice que el Señor Jesús escucha mi oración y Él la contesta. Amigo, amiga, para que este poder actúe en ti y en mí, necesitamos primero hacerlo primero, que es cruzar el puente de separación entre nosotros y Dios. No quiero que salgamos de este lugar sin habernos dado la oportunidad de cruzar ese puente en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pedirle al Señor sinceramente perdón, decirle perdóname, guíame de ahora en adelante. No quiero que nos vayamos de este lugar sin haber tenido esta oportunidad de orar de esta forma también, para que recibas ese poder
de amar y servir a los demás, necesitas primero tener una relación saludable, libre con tu buen Dios, con nuestro buen Dios, a través de Jesús su Hijo. Cerremos nuestros ojos una vez más, por favor. Si tú estás aquí, amigo, amiga, y sabes que necesitas ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Repite conmigo esta sencilla oración, pero muy importante. Dile: Dios, en esta hora te suplico que me perdones. Te he dado la espalda tantas veces, solo tú y yo lo sabemos. Señor, te necesito. Limpia mi mente y mi corazón, arranca de raíz mi maldad. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, te pido perdón en este día y te suplico que guíes, Señor, mi vida de ahora en adelante. Toma mi mano, no la sueltes, Señor. Guíame de ahora en adelante. Es mi petición humilde en este día. En el nombre de Jesús, tu Hijo, hago esta oración. Continuamos con los ojos cerrados. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, me encantaría que me des la oportunidad de orar por ti, de encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás para orar por ti. Permíteme hacerlo. Si hiciste esta oración sincera, Dios la conoce. Veo sus manos levantadas. Qué bueno es Dios. ¿Habrá alguien más que hizo esta oración sincera en este día, que ha cruzado con su oración el puente que Jesús ha creado? Gracias a Dios por las manos levantadas. Dios, gracias porque continúas haciendo tu obra en medio nuestro. Casa Café, los que nos ven en línea, si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás, porque Dios está allí y conoce tu vida, tu mente, tu corazón, y ha comenzado una obra perfecta, preciosa, hermosa en ti el día de hoy. No lo dudes. Dios está contigo, está de tu lado, es por ti y tú estás de su lado y ahora estás en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha hecho esta oración y gracias por escuchar su oración. Te suplicamos, Señor, que como iglesia seamos de ánimo para cada uno de ellos. Gracias por haberles traído a tu casa en este día y por la respuesta que hasta el día de hoy, los que no creíamos ahora creemos, y los que creemos ahora salimos fortalecidos. Señor, ayúdanos en nuestra fe a tener estas conversaciones que vamos a tener, estas llamadas tal vez, estas cartas que vamos a hacer. No lo sé, Señor, cuál es el siguiente paso para restaurar, hacer puentes, Señor, pero sabemos que con tu ayuda lo vamos a lograr. Señor, gracias por traernos a tu casa en este día. Cantamos esta canción con convicción, Señor, con la que cerramos nuestro tiempo juntos. La hacemos con convicción en el nombre de Jesús.